Hola marroquines cochambrosos. ¿Qué hay? Bueno, en este vídeo les contaré los momentos más buenos que hubo en el Mundial de Rusia 2018. Cabe destacar que comentaré algunos partidos desde la fase de grupos hasta las finales. Y bueno, empecemos. Vamos a hablar primero del grupo A, en el que ahí estuvo Rusia, Uruguay, Egipto y Arabia. En el que los anfitriones daban muy buen resultado en sus primeros partidos de la fase de grupos, en el que tras tener 2 victorias seguidas al golear a Arabia por un 5-0 y a Egipto por 3-1 fue con lo que les consiguió ya tener el pase a la clasificación de octavos, pero Uruguay también iba muy bien tras también derrotar a Egipto por 1-0 y Arabia 1-0 también fue lo que le interpuso de estar en segundo lugar del grupo. Pero aún así, ya que cuando fue el partido de Uruguay contra Rusia, golearon a los rusos por un contundente 3-0 por goles del matador Cavani y del vampiro Suárez, fue lo que les puso en estar en primer lugar de su grupo. Pero aún así me siento un poco mal por lo que le pasó a Mohamed Salah, por lo que no pudo jugar su primer partido, por lo que vio perder a su equipo desde la banca, ya que había regresado de su lesión que tuvo en la final de la Champions en Ucrania. Pero aún así lástima que su equipo no pudo tener ningún punto de resultado, pero aún así se despidió de 2 goles que le metió a Rusia de penal y otro contra Arabia. Vamos ahora con España, pues sin dudas tuvo un gran empeño en pelear contra Portugal para tener el primer lugar del grupo B. Ya que en el partido contra Portugal, que terminó en empate en 3-3 por goles de Diego y de Nacho y con 3 goles de Cristiano Ronaldo de penal y 1 de error del portero y 1 de tiro libre, fue los que le puso a estar con un punto. Pero luego, cuando tuvieron una victoria contra un Irán que fue muy superior a ellos y un empate contra Marruecos, fue lo que les puso a estar en primer lugar, con respecto de que tuvieron el empate gracias al VAR, ya que el lateral marrueco Amrabat terminara diciendo: "El VAR es una mierda". Pero aún así voy a hablar también de Portugal, ya que sinceramente tuvo una participación bastante indiscreta, ya que aún así tras el partido contra Irán, que terminó en empate de 1-1, fue lo que casi les había puesto a estar casi eliminados de la fase de grupos. Pero ¿qué podíamos esperar más de Cristiano, que obviamente tras tener 4 goles en el Mundial contra España y Marruecos fue lo que le puso a estar bastante regular en esta competición? Pero aún así obviamente un penal contra Irán, que obviamente falló, es un disgusto de sobrevalorar a este sujeto. Por algo lo llaman penaldo, juajiajauiajayajayajayaya. Pero aún así tras tener el segundo lugar se vieron las caras contra Uruguay, que fue muy superior a ellos y lo demostró con buen 2-1 con doblete de Cavani, pero aún así los portugueses ya se habían complicado mucho la vida con el partido de Irán y ya desde ahí se terminó su aventura en Rusia. Vamos con Francia, ya que sin dudas tuvo buenos papeles al derrotar a Perú y a Australia, y un empate contra Dinamarca fue lo que les puso a estar en primer lugar del grupo C, y Dinamarca terminó en segundo lugar por goles en contra con Australia y Francia y una victoria contra Perú. Uno de los equipos que más les costó trabajo en estar en los octavos de final fue Argentina, ya que tuvo un desempeño tras un empate contra Islandia y una derrota bastante dolorosa contra Croacia, fue lo que les mantuvo de estar casi afuera de la Copa del Mundo, pero aún así cuando Nigeria derrotó a Islandia por 2-0 fue los que les puso a estar todavía con vida. Pero sí, un partido que lo jugó a muerte contra Nigeria, pero vaya que sí lo lograron, ya que tuvieron una victoria épica con goles de Messi y de Marcos Rojo, pero obviamente si hubieran quedado empatados desde ahí se le hubiera terminado ya su vida en Rusia, pero aún así se encontraron con los galos en los octavos de final y los derrotaron por un 4-3, lástima que solo les faltaba un gol para poder empatar el partido. Turno ahora para Islandia, ya que sin dudas fue la selección que andaba disputando su primer mundial de su historia por primera vez, pero vaya que tuvo un empeño bastante triste, ya que solo pudo tener un punto contra el empate contra Argentina, ya que por el gol del empate que les dio Finnbogason. Bogason. Pero lástima que no pudieron ganarle al albiceleste ni a Croacia y Nigeria. Pero también hay que recordar que en el 2016, cuando fue la Eurocopa, ahí los vikingos de la isla helada terminó en cuartos de final contra Francia con un 5-2. Pero aún así una magnífica selección haciendo historia, jajajaja. Uno de los principales papeles que tuvo fue Suiza, ya que tras el empate que fue contra Brasil que les dio Steven Zuber, alias el doble de Pulido jaja, que los puso en segundo lugar tras una victoria contra Serbia y un empate contra Costa Rica, fue lo que les puso en estar en segundo lugar de su grupo. Hablaré ahora de Brasil, ya que sinceramente era uno de los favoritos en ganar el mundial, ya que tras 2 victorias contra Costa Rica y Serbia fue los que les puso a estar en primer lugar de su grupo E, ya que también uno de los convocados que más le echó ganas fue William y Coutinho.
No hablaré de Neymar, ya que sin duda no tuvo buen mundial y ya que estuvo aún así con sus estracanadas finge caídas, ya que sinceramente se volvió muy famoso que mediante las redes sociales andaban haciendo esto. ¡Neymar! Haz un Neymar afuera de la cancha, doctor, tirado. Sí. Ahí va Neymar, ahí está Neymar. Ahí está Neymar. Ahí está Neymar. Otra más. Ahí está Neymar. Vean nada más, no esto, Wipanda es Neymar. Impresionante. Ya se lastimó. Vamos con Neymar, a ver. Acerquen a Neymar. Jajajajajajaja. Buen reto. Vamos ahora con mi selección, que es la mexicana, en el que tuvieron casi un buen mundial en absoluto, ya que tras ganarle a Alemania, el campeón del mundo del 2014, ya que después de esa victoria épica que tuvo México, después de esto uno de los personajes que saltó con su programación de televisión azteca fue Cristian Martinoli, en el que tras la victoria en Luzhniki anduvo diciendo esto. Hace un partido excepcional, gana con autoridad, gana con jerarquía, gana con sufrimiento como tal, como se le puede ganar a Alemania. Hoy el equipo mexicano... Pero bueno, es pedo de este comentarista súper polémico en México. Pero también hay que ver del lado positivo que también tras tener una victoria magnífica contra Corea, los mexicanos anduvieron haciendo esto. ¡Ah, coreano! ¡Tómala! ¡Habla español! Jajaja, pero también cuando fue el partido contra Suecia en el que nos golearon por un 3-0, por un penal inexistente y por un autogol de Edson Álvarez, fue lo que se nos puso los pelos de punta, ya que también era el partido de Alemania contra Corea, en el que en ese partido los coreanos le ganaron a los alemanes por un 2-0, gol que marcó Heung-min en el último minuto. ¡Venga, Corea! ¡Nótenle a Alemania! ¡Ahora sí, pendejo! ¡Perdón! Jaja, bueno, no más presentaciones de estos vídeos. Pero bueno, aún así terminamos en segundo lugar del grupo F y Suecia terminó en primer lugar, y desde ahí, mi selección se vio las caras contra Brasil, que fue muy superior, ya que otra vez fuimos eliminados en los octavos de final por un doloroso 2-0, con respecto que otra vez se volvió a repetir la tragedia escandalosa del quinto partido. Pero aún así ya han pasado 4 años y todavía me sigo acordando del penal que nos metió Holanda en el Mundial de Brasil. Pero aún así, si echamos un vistazo a los 23 convocados, veo que jugadores como Carlos Vela y Chucky Lozano tuvieron buen empeño, súper chingón y de puta madre. Con respecto del Chicharito, que en lo particular nos teníamos que imaginar cosas chingonas, carajo. Que esa frase casi le daba un Oscar. Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, échele. Pero bueno. Vamos con Bélgica, que sin duda es una selección que en cada año va creciendo más, como jugadores como Tintín de Bruyne y Marouane Fellaini alias el Nito Bindo. En el que tuvieron buen resultado tras golear a Panamá por 3-0 y a golear a Túnez 5-2. Pero también Inglaterra también iba muy bien, ya que tras 2 victorias contra Panamá y Túnez. Pero lástima que no pudieron ganarle a Bélgica, pues los Diablos Rojos terminaron en primer lugar de la fase de grupos, y Inglaterra terminó en segundo lugar y desde ahí se encontró a Suecia. Y bueno, quiero hablar ahora de Colombia, ya que tras una derrota que les dio Japón, pero 2 victorias contra Polonia y Senegal fue con lo que los mantuvo en primer lugar de su grupo.
Pero también la selección que también le echó ganas fue la japonesa, ya que sinceramente por fin pasaron a los octavos de final y se encontraron a los Diablos Rojos. Pero aún así que bueno que por fin pasaron a octavos por su buen papel, ya que además mi compañero Shinichi estará muy orgulloso de esto. No me quiero olvidar de Alemania, el campeón del mundo 2014, y una de las favoritas, pero aún así tras la victoria que tuvo contra Suecia, gol que marcó Toni Kroos de tiro libre, y desde ahí tenían sus posibilidades de estar todavía en la clasificación de octavos de final, pero lástima que no sirvió para poder estar, ya que los coreanos acabó con sus aspiraciones de estar todavía en el mundial. Una vez eliminada la selección argentina, unos personajes de la central lechera merengona se interpuso a burlarse de Messi, que debía aprender cómo ser un crack como Mbappé. Hay que tener mucha jeta para decir eso cuando uno ya ha tenido un Balón de Oro y una Champions. ¿Y qué crees que dijo después? Que luego cuando fue el partido de Portugal contra Uruguay, puso un tuit en el que celebró el gol del empate de Pepe. Un simple tuit para poderse esconder. Pero, ¿y qué pasa? Que luego llega el 2-1 de Uruguay, la eliminación de su equipo Bellamelón, y se tiene que meter su tuit por el ojete. Y sí, 2-1 chaval, y dile adiós a tu Cristiano. Retratado. Pero luego después, de que cuando Messi y Cristiano se fueron del mundial, güey puso un tuit en el que su selección lo tenía que aprovechar. Pero luego. Ya sabemos qué va a pasar después. Recordando que cuando fue la Eurocopa 2016, cuando España quedó eliminado, güey cambió de selección para apoyar a los portugueses solo por Cristiano. Más que sinceramente no se avergüenza de sí mismo, por sorete y cagón. Y así arrancaron los octavos de final. Volviendo otra vez con España, en los octavos de final se vio las caras contra Rusia, ya que además iban ganando por 1-0, pero un penal que generó Piqué al tocar el balón con la mano fue con que los puso a los rusos a empatar el partido, y desde ahí luego se fueron a la prórroga y después a los penales. Pero aún así los rusos eliminaron a los españoles con un contundente 4-3 con 2 penales que falló España por Coque y Iago. Pero también se dice que el seleccionador, Fernando Hierro, dijo que no iba a seguir, por lo que Luis Enrique será el nuevo seleccionador de España para la otra temporada. Y sí, los anfitriones seguían con vida al pasar a cuartos de final, pero se interpusieron con una selección croata que salió vivo tras eliminar a Dinamarca en los octavos de final, ya que además, terminó en 1-1, y se fueron a los penales. Pero también ya que Rakitic fue el que lo mandó a pasar a cuartos de final. No diré que Luka Modric fue el que los pasó, porque además, falló un penalti contra Dinamarca, ya que era para que les pusiera tener para el gane. Y bueno, volviendo ahora con Brasil, se interpusieron con los belgas al derrotarlos por un 2-1 con un autogol que le metió Miranda y con un golazo de Tintín de Bruyne, y desde ahí se terminó la aventura de los brasileños. Pero sí, Bélgica pasó a cuartos de final, ya que derrotaron a los japoneses por un 3-2, gol que marcó Chadli en el último minuto. Volviendo ahora con Colombia, ya que era la selección que más andaba dando muchas sorpresas, ya que se vio las caras contra Inglaterra, ya que los ingleses andaban ganando por un 1-0, gol que marcó Harry Kane de penal por una falta de Carlos Sánchez, que actualmente juega en el Espanyol, pero después los colombianos pudieron empatar el partido tras el último tiro de esquina, gol que marcó Yerry Mina, el enemigo de Tom. Lástima que no sirvió para nada para pasar a cuartos de final, pues los ingleses eliminaron de manera justa a los colombianos, en la tanda de penales, por un penal que falló el Mateus Uribe, pero vaya que si la cagó, ya que tiró para el travesaño. Y otro penal que fallaron fue el de Carlos Toro, quiero decir Carlos Vaca, jaja, que el portero Pickford le paró el penal en medio. Vaya, parece que querían pasar otra vez a cuartos de final, pero no. Pero aún así no sé cómo se lo merece, Yerry Mina, el mejor de su equipo, y buen jugador defensivo. No voy a hablar de James Rodríguez, ya que sinceramente anduvo lesionado y tuvo que ver el partido con la grada. Pero aún así, jugadores que casi no aparecieron mucho fue como el Tigre Falcao, que solamente tuvo un gol en esta competición, al igual que Juan Guillermo Redondo. El 2x2 al cuadrado. La selección de América del Sur que todavía seguía con vida era Uruguay, ya que tras derrotar a Portugal en los octavos de final se vieron las caras con los galos azules, ya que ganaron los galos por un gol que les metió Varane, y otro que les dio el portero Fernando Muslera por parte de Griezmann, alias el que festeja como el de Fortnite. En serio, parece que este ha sido el mundial con más errores, ya que después de la final de la Champions, gol que les dio al Madrid por parte del portero del Liverpool, Karius, al parecer desde ahí ha habido muchos errores, primero el de De Gea y el otro por parte de Fernando Muslera.
Volviendo ahora con Suecia, los suecos eran los que seguían con vida ya que después de la victoria que fue contra México en la fase de grupos, y después otra victoria seguida tras vencer a Suiza en los octavos de final fue con que los pasó a estar todavía más adelante. Finalmente la aventura de los suecos amarillos terminó en manos contra Inglaterra al derrotarlos con un resultado de 2-0. Pero aún así vimos que esa selección llegó más lejos que Alemania, pero después de eso terminó en cuartos de final, al igual que este Brasil. Después, en las semifinales se vieron, el primer partido se vio entre Francia contra Bélgica ya que en el primer tiempo no había todavía ningún gol por lo que tardaron mucho hasta llegar el segundo tiempo ya que después de 6 minutos, fue el primer gol de Francia que lo anotó el negro del WhatsApp, y desde ahí, los franceses eliminaron a los belgas. Pero no hay que olvidar que por poquito iban a empatar el partido los belgas. Pero también no hay que olvidar que el portero de Bélgica Thibaut Courtois paró muchos balones. También que paró el último ataque de Francia que les podía haber cadecido el segundo para los galos. Pero aún así pasaron a la final por segunda vez después de 20 años, después de 1998. Después en el segundo partido de la semifinal del Mundial, ahí se vio las caras entre Croacia contra Inglaterra, que apenas en el primer tiempo se vino el primer gol en apenas 5 minutos, que lo metió de tiro libre Kieran Trippier, pero luego después en el segundo tiempo en el minuto 68 se vino el primer gol de Croacia que lo metió Perisic, y ya después hubo un partido que lo jugaron a la prórroga pero luego después en el primer tiempo extra se vino luego la remontada en el que luego lo metió Mario Mandzukic para ya dar el gane. Y sí, los croatas remontaron el 1-0, y desde ahí pasaron a la final por primera vez en su historia. Después en el partido por el tercer puesto en el que fue entre Bélgica contra Inglaterra en el que acabó en victoria por los belgas tras 2-0 por goles de Thomas Meunier y de Eden Hazard, por lo que terminaron con el tercer puesto. Ya después arrancó la final en el que fue entre Francia contra Croacia, en el que el primer gol se dio apenas en el minuto 4 que lo metió Griezmann de tiro libre ya que lo tocó con la cabeza Mario Mandzukic pero luego después la ventaja no duró mucho ya que después lo empató Perisic, y luego después se vino el segundo gol que lo metió Griezmann de penal gracias al VAR. Ya luego en el segundo tiempo fue el tercer gol de Francia que lo metió Pogba tras un buen golazo de media distancia, y luego después metió el cuarto Mbappé alias el Miguel Ángelo. Pero luego después todavía tenía inspiración en el que Croacia lo iba a remontar ya que luego metió el segundo Mario Mandzukic tras un grave error de Hugo Lloris. Pero luego después, terminó el partido y desde ahí el partido terminó quedando en 4-2 con goles de Griezmann, Perisic, Pogba, Mbappé y de Mandzukic. Ya después ganaron su segunda Copa del Mundo en el que empataron ya a Uruguay, a Argentina con 2 Copas del Mundo. Ya luego se dieron los premios, en el que le dieron el premio a Mbappé por ser el jugador más joven en ganar la Copa, y a Luka Modric le dieron el Balón de Oro en Rusia, y luego le dieron el Guante de Oro a Thibaut Courtois por ser el mejor portero del Mundial, y luego le dieron la Bota de Oro a Harry Kane por ser el máximo goleador del Mundial tras tener 6 goles. Y así fue como terminó este Mundial de Rusia 2018 en el que fue casi el mundial más raro de la historia del fútbol porque eliminaron a los más grandes y desde ahí solo habían puros equipos chicos, jaja. Pero no se preocupen, pronto haré un vídeo que va a ser otro del Mundial y bueno. Pues felicidades a todos los franceses por tener su segunda Copa del Mundo por segunda vez en su historia. Y bueno, adiós y nos vemos hasta la próxima amigos. For a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy ya. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put